Laura está dormida. Daniela acaba de terminar la revisión del perímetro y cambió la batería de la cámara 2. Los perros descansan en la segunda planta, junto a los estantes de comida para mascotas, porque allí arriba hace más fresco, no hay tanta humedad y casi nunca sube nadie. Yo estoy sentado en la sala de descanso que convertimos en cuarto de mapas, mirando una hoja de cuaderno vacía mientras mastico las mismas galletas saladas que abrí ayer, aunque ya saben a cartón viejo y polvo. Es el día 203 desde que cerramos las puertas principales del hiperalmacén Bahía Sur, en las afueras de Valencia. Las entradas delanteras llevan semanas selladas, pero no basta con cerrarlas. Tuvimos que hacerlas parecer destruidas desde dentro. Volcamos estanterías contra los marcos, retorcimos carros de compra, extendimos manchas de sangre falsas mezcladas con sangre real cerca de las alfombrillas, colgamos maniquíes con ropa rasgada en barras dobladas junto a las cajas y dejamos cristales rotos en sitios donde nadie en su sano juicio querría pisar. Al principio, esa mentira no nos protegió de nada. De hecho, atrajo a todos los infectados de los alrededores, como si hubiéramos tocado una campana en medio de una iglesia vacía. Pero después de varias semanas, cuando el ruido del mundo se apagó y nada nuevo logró entrar, la fachada empezó a funcionar. Los saqueadores pasan de largo. La mayoría cree que el edificio está perdido, invadido, podrido por dentro. No lo está. Vivimos aquí. Primero éramos Laura, Daniela y yo. Luego llegaron Víctor, Inés, Roque y Hugo. Después vinieron los perros, Taro y Sombra, que Laura encontró cojeando junto al muelle de carga de un centro comercial abandonado cuando ella y Daniela salieron a buscar baterías. No quiso dejarlos atrás. Desde entonces, forman parte de este lugar como si hubieran estado aquí desde el primer día. Pero para que se entienda por qué seguimos vivos dentro de un supermercado que todos creen muerto, tengo que volver al principio, antes de las sirenas, antes de que las carreteras se llenaran de coches abandonados y antes de que aprendiera que el silencio puede ser una herramienta tan importante como un arma. Yo trabajaba como consultor de seguridad remoto para un centro logístico en la zona industrial norte de Valencia. Revisaba cámaras, sistemas de acceso, protocolos de riesgo y rutas de transporte. Aquella mañana recibí varios avisos cifrados del sistema interno. El lenguaje era ambiguo, como siempre que alguien de arriba no quiere asustar a la gente, posible alteración civil, riesgo de protestas, alerta sanitaria pendiente, restricción temporal de movilidad. Normalmente ese tipo de mensajes se ignoraba hasta que aparecía una ubicación concreta. Esa vez aparecieron varias, y dos estaban cerca del colegio de Daniela. Llamé a Laura y le dije que iba a pasar antes de hora, que las recogería a ella y a Daniela por si acaso. No hizo preguntas. Daniela tampoco. Las dos ya habían visto los carteles nuevos en la entrada del colegio, esos pósteres del Ministerio de Salud con dibujos de manos lavándose, flechas de distancia y recomendaciones de gripe que nadie leía. También habían visto las furgonetas sanitarias aparcadas fuera, fingiendo que era una campaña preventiva. Nunca volvimos a casa como lo habíamos planeado. Paramos primero en el hiperalmacén Bahía Sur. Pensé que podríamos comprar provisiones antes de que la gente vaciara los estantes. Ya había visto ese patrón otras veces en crisis pequeñas, rumores en internet, algún aviso oficial, nervios en las tiendas y luego el estallido. Entramos deprisa. Los carros se llenaron de agua, latas, arroz, bombonas pequeñas, pilas, medicamentos, linternas, gasas y todo lo que podía servir si el encierro duraba más de 2 días. También metí un inversor nuevo y un equipo solar portátil, porque uno no trabaja en seguridad tantos años sin aprender que la electricidad siempre falla en el peor momento. Estábamos a mitad de camino hacia las cajas cuando sonó el anuncio por megafonía. Cierre inmediato del establecimiento. Bloqueo de emergencia. Ninguna explicación. Seguridad salió desde la zona de empleados gritando que todos dejaran los carros y evacuaran. Un hombre cerca del taller de neumáticos discutió y lo tiraron al suelo. Nosotros no esperamos. Tomamos lo que pudimos cargar y salimos. Menos de 10 minutos después, una furgoneta blanca nos embistió en el cruce de la calle Azahar con Ronda de Levante. El conductor sangraba por la cara, medio desplomado sobre el volante,
y aún así siguió acelerando hasta meterse contra nuestro coche. Los airbags saltaron. Laura quedó inconsciente. Daniela gritaba por su pierna. Tuve que romper el cristal trasero con una llave de ruedas para sacarlas. Todavía no sabíamos que era el conductor. No de verdad. Pero cuando salió tambaleándose de su vehículo, con la boca abierta, la mandíbula rota y trozos de piel faltándole bajo el mentón, no me quedé a hacer preguntas. Levanté a Laura como pude, cargué a Daniela sobre la espalda y corrí. Nadie se detuvo a ayudarnos. Las calles estaban casi vacías, con gritos lejanos, sirenas que venían de todas partes y ningún policía, ninguna ambulancia, ningún camión de bomberos. Volvimos al hiperalmacén. Sabía que, durante una evacuación, la puerta trasera de empleados probablemente habría quedado mal cerrada. Tenía razón. Nos colamos antes de que anocheciera, pero la alarma se activó. No dejó de sonar durante horas. Rebotaba por la ciudad, por los escaparates rotos, por las paredes de hormigón, mientras una voz automática repetía que se había detectado una entrada no autorizada, como si eso todavía importara. La apagué del único modo que se me ocurrió. Abrí el panel eléctrico con un martillo y arranqué todos los cables que pude encontrar. Luego fui destrozando altavoces uno por uno. El sistema de megafonía fue peor. Tuve que subirme al falso techo de la zona de jardinería para cortar el cable principal. Para entonces, decenas de infectados estaban en el aparcamiento. Los vi a través del cristal delantero, pegados a la fachada como estática humana, caras vacías, dedos golpeando, cuerpos temblorosos. Algunos llevaban uniformes. Uno tenía chaqueta de bombero. Otro, delantal de supermercado. Nos encerramos en la farmacia. Laura despertó, pero estaba desorientada y no dejaba de preguntar si era un simulacro. La pierna de Daniela estaba destrozada. El cristal del choque le había abierto la pantorrilla. Estaba en shock. Encontré antibióticos, gasas, analgésicos y vendas elásticas. Limpié la herida lo mejor que pude, le inmovilicé la pierna con un palo de escoba y cinta médica, y le hice morder una caja de bastoncillos mientras trabajaba para que no gritara demasiado. Esa fue la primera noche. No dormimos. No de verdad. Los infectados se quedaron fuera. A veces golpeaban el cristal. A veces solo permanecían inmóviles, mirando hacia adentro como si supieran que estábamos allí, aunque no pudieran vernos. Para el tercer día, la comida que habíamos logrado cargar casi se había terminado. Empecé a organizar estantes, contar latas, separar agua y hacer un plan de raciones. Laura me ayudaba cuando podía. Daniela seguía en la farmacia, pálida y débil, con fiebre bajando y subiendo. Abrimos un paso hacia la panadería y nos encerramos por las noches en una cámara frigorífica sin electricidad, usando sacos de dormir y mantas térmicas. No hacía frío allí dentro. Solo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Hacia el séptimo día, los infectados dejaron de moverse tanto. Se quedaron cerca de las puertas principales, sin irse, sin morir, como si estuvieran esperando una orden que no llegaba. Convertí la tienda en un laberinto. Empujé estanterías para crear cuellos de botella, despejé rutas hacia salidas de emergencia, aseguré el área de jardinería como punto de repliegue y bloqueé pasillos que no podíamos vigilar. Durante mucho tiempo no salimos. No hubo helicópteros, ni drones, ni convoys, ni luces de rescate. Al día 14, el aire ya estaba quieto de una forma que daba miedo. Laura preguntó si debíamos probar la radio. Lo hicimos. AM, FM, UHF, onda corta, todo ruido blanco. Encontré una radio de manivela en la sección de acampada. Tenía banda meteorológica. Durante casi una semana repitió el mismo mensaje automático de emergencia antes de cortarse por completo. En el día 17 encontré el corredor de mantenimiento. Era un pasillo bajo detrás de los muelles de carga, conectado con cámaras frigoríficas, cuartos de máquinas y armarios eléctricos. Al fondo había una escalera que subía al tejado. Lo limpiamos, lo cerramos desde dentro y lo llenamos con garrafas de agua, combustible,
herramientas y un botiquín de emergencia. Ese corredor se convirtió en nuestra línea de vida. Al día 32 ya estaba colocando trampas. Hice placas de presión con pesos de palés y alarmas de incendio, colgué latas de hilo de pescar, monté una red de aviso con campanillas y cable de cobre sacado de alargadores pelados. Aprendimos a vivir sin luces de noche, sin fuego, sin voces altas. Alrededor del día 48, Laura dejó un cuenco de comida cerca de la entrada sur. Entonces apareció Taro, con sangre seca en una pata trasera, las costillas marcadas y la mirada de un animal que ya había visto a demasiados humanos. Ladró una sola vez. Eso atrajo a Sombra, más grande, más lenta, pero mucho más alerta. Se quedaron. Guardaron la parte trasera como si el edificio fuera suyo desde siempre. El día 54 salí por primera vez de verdad. Tomé una bicicleta de montaña de la sección deportiva y recorrí casi 10 kilómetros hasta mi antiguo centro de trabajo, un almacén de distribución donde pensé que podía encontrar sensores, cableado, detectores de movimiento y herramientas. Fui por calles secundarias, callejones, vías de servicio y aparcamientos vacíos. Evité avenidas. Llevaba un mapa plegable que había sacado de la guantera del coche antes de abandonarlo. No confiaba en el GPS desde el día 15, cuando casi nos llevó a un paso subterráneo inundado donde 2 infectados se arrastraban entre restos de coches. Tuve que reventarle la cabeza a uno con una palanca antes de que alcanzara a Laura. La ciudad parecía muerta, pero no destruida. Las tiendas cerradas, los coches torcidos, algunas puertas abiertas, otras cubiertas de mugre como si no se hubieran movido en meses. En uno de los coches vi 2 brazos colgando por la ventanilla del conductor. No se movían. No me detuve. Tardé casi 4 horas en llegar al almacén. La puerta principal estaba cerrada, pero un lateral había sido arrancado de las bisagras. Una furgoneta de reparto se había estrellado contra el acceso y seguía allí, sin cristales y con el frontal aplastado. Levanté la bicicleta por encima de los escombros y avancé despacio, girando la cabeza en todas direcciones. El aire olía a aceite viejo y cartón mojado. Mantenía una mano cerca de la pistola pequeña que había sacado de la oficina de seguridad del hiperalmacén durante la segunda semana. Solo tenía 2 cargadores, así que disparar no era una opción salvo que todo lo demás fallara. Rodeé la furgoneta y revisé el muelle de carga. Nada. Entonces oí un raspado. Metal contra hormigón. No era rápido ni fuerte. Retrocedí, me escondí detrás de una carretilla elevadora y esperé. Pasaron unos segundos. Alguien susurró algo bajo y duro. Otra voz respondió que era humano, no infectado. Esperé un poco más, luego avancé despacio junto a la pared y miré por una rendija entre 2 puertas metálicas. Vi a 4 personas. Una apilaba cajas. Otra llevaba un rifle al hombro. La tercera organizaba un botiquín sobre un palé. El cuarto estaba sentado sobre una nevera portátil volcada, afilando algo parecido a un machete roto. Salí con las manos visibles y sin levantar la voz. Dije que antes trabajaba allí y que no buscaba problemas. Todos se congelaron. Nadie apuntó, pero el del rifle mantuvo la mano cerca del arma. Tras una pausa larga, la mujer del botiquín asintió y dijo que se llamaba Inés, que había sido técnica de emergencias antes de todo aquello. Me preguntó qué quería. Le dije la verdad, tenía gente, un refugio, comida y agua, pero necesitábamos sensores, cables, herramientas y repuestos. No había ido a quitarles nada. Podía intercambiar si hacía falta. No tenía ventaja y lo sabía. El del rifle habló por fin. Se llamaba Víctor y había trabajado en envíos. Dijo que me recordaba de las rondas de seguridad. Yo no lo recordaba, pero dije que sí. Ayudó. Me dejaron entrar. Habían convertido el área de carga en dormitorio, bloqueando las puertas enrollables con contenedores y estantes de neumáticos. En una esquina tenían latas y paquetes de emergencia sellados al vacío. No era mucho, tal vez unas semanas más. Tenían un generador que apenas aguantaba y varias baterías de coche conectadas a un tablero.
Casi todas las luces estaban apagadas. No tenían paneles solares, solo combustible que habían sacado de camiones de jardinería antes de que se agotara. Pregunté cuánto llevaban allí. Víctor dijo que desde la segunda semana. Roque, un hombre grande de brazos gruesos y guantes manchados de grasa, contó que se había encerrado en el taller cuando empezó el brote y no había salido desde entonces. Hugo, el silencioso, no dijo casi nada. Solo me miraba como si esperara que mintiera. Inés parecía agotada. Le temblaban las manos incluso cuando no hacía nada. Había visto cosas. Probablemente había perdido a alguien. No pregunté. Les hablé del hiperalmacén, de cómo lo habíamos reforzado, de los sensores, las trampas, el cuarto seguro, el corredor de mantenimiento, la farmacia, el tejado, la comida y los perros. No exageré. Solo di datos. Escucharon. Roque preguntó cómo lo manteníamos seguro. Le expliqué que los infectados fuera se habían convertido en nuestro camuflaje, que la gente creía que el edificio estaba perdido y que nosotros alimentábamos esa mentira. Víctor dijo que era inteligente. Hugo siguió callado. Después de una pausa, Inés preguntó si hablaba en serio al ofrecerles unirse. Le dije que no lo habría dicho si no fuera verdad. No podía prometer seguridad. Solo mejores probabilidades. Pasaron la noche pensándolo. Yo dormí en el taller sobre colchonetas viejas, junto a una estantería llena de disolvente, con la puerta cerrada por dentro y despertando cada 2 horas para mirar por la ventana. A la mañana siguiente estaban listos. Víctor llevaba el rifle y una bolsa grande. Inés cargaba una mochila pequeña llena de medicinas y barras de ración. Roque tenía 2 cajas de herramientas y un cinturón pesado. Hugo llevaba una sola caja, pero vi la culata de una escopeta corta asomando por un lado. Salimos temprano, por la misma ruta, evitando carreteras principales y moviéndonos por parejas. Traían 2 carritos de mano con suministros. Yo empujé la bicicleta casi todo el camino porque el asfalto roto y los cristales no permitían pedalear. A mitad de regreso oímos un ruido distinto, metal arrastrándose, luego ladridos agudos, asustados. Doblamos una esquina y vimos a 2 perros atrapados contra una puerta de garaje, con 6 infectados cerrándoles el paso. Uno se arrastraba con las piernas torcidas, pero avanzaba rápido. Otro tenía una varilla de acero atravesándole el costado y no parecía sentirla. Inés gritó. Víctor levantó el rifle. Le dije que no disparara si podía evitarlo. El sonido viaja. En vez de eso cargamos contra ellos. Roque usó una pala oxidada. Yo la palanca. Víctor derribó a uno en silencio con un cuchillo en la base del cráneo. Los perros huyeron cuando despejamos la zona, pero no lejos. Dieron vueltas, con la cola baja y los ojos desorbitados. Saqué un pedazo de carne seca y lo lancé al suelo. Se detuvieron, olieron y se acercaron con cautela. Inés se agachó y extendió la mano. Uno vino temblando, pero sin agresividad. El otro lo siguió. Nos los llevamos. Cuando llegamos al hiperalmacén, marqué el código en la puerta lateral de empleados. Los infectados de fuera seguían igual, gimiendo y rascando las falsas barricadas. Entramos por detrás. Laura y Daniela nos esperaban armadas. Les presenté a todos y conté lo ocurrido. Al principio no fue fácil. Laura no confiaba en Hugo. Daniela tampoco. Él se mantenía aparte, dormía en la zona de camping, comía solo y observaba a todos. Pero las cosas se acomodaron. Establecimos turnos nuevos, usamos las herramientas del almacén para instalar más sensores, alargamos los cables trampa y creamos un sistema de alarma de respaldo que iluminaba la sección de juguetes cuando algo se activaba. Pasamos cables por las vigas, montamos cámaras viejas sobre el techo de jardinería y las alimentamos con los paneles solares que Víctor ayudó a cargar. Roque armó un tablero de distribución y conectó luces LED hechas con adornos navideños y faroles portátiles. El sótano se convirtió en mando. Lo dividimos en descanso, almacenamiento y acceso.
La escotilla de emergencia al tejado quedó despejada y reforzada con barras de acero sacadas de estanterías. Una ruta de salida, ninguna entrada fácil. Los perros se quedaron cerca de Laura al principio. Ella llamó al grande Taro, por terco y pesado, y a la hembra Sombra, porque se movía sin hacer ruido y siempre parecía estar donde menos la esperabas. Trabajaron como exploradores. Los usábamos para barrer pasillos antes de entrar. Eran más que alarmas tempranas. Podían detectar infectados antes que nosotros, quizá por olor o por algún cambio en el aire. Sombra se quedaba inmóvil en una esquina, con las orejas tensas, y sabíamos que había que esperar. Taro no ladraba mucho, pero plantaba las patas y bajaba la cabeza. Si cualquiera de los dos retrocedía, nosotros no avanzábamos. Empezamos a despejar zonas de la tienda bloqueadas desde el primer mes. En la sección de temporada encontramos cajas de plástico llenas de adornos sellados. Sacamos cable de árboles artificiales, motores de trenes de juguete, alargadores, enchufes y todo el cobre que pudimos usar para sustituir líneas dañadas. En la zona de muebles recuperamos cojines, lonas y estanterías. Con muebles de montaje plano, construimos una pared divisoria en el sótano. Daniela por fin tuvo un espacio para dormir que no parecía un armario de almacenaje. Hugo propuso subir varios palés para crear una barricada secundaria detrás de jardinería. La armamos con estanterías industriales, marcos metálicos y travesaños asegurados con abrazaderas. No habría detenido un camión, pero sí cualquier cosa menor. Cada mejora costó. Nada fue fácil. Un panel solar se agrietó durante un ajuste en el techo. Roque tuvo que desmontar 2 proyectores LED para fabricar un convertidor estable. No se quejó. Se envolvió los dedos quemados con un trozo de vaquero y siguió trabajando. Laura organizó el inventario. Hizo una tabla de caducidades y usó etiquetas de colores para marcar latas, cajas y suministros médicos. Racionó jabón, papel higiénico y toallitas antisépticas como si fueran oro. Incluso escribió un reglamento simple sobre un tablero de madera, cuántas calorías recibía cada persona según el trabajo y la duración del turno. No discutimos. Todos entendimos. Si alguien flojeaba, su ración bajaba. Si alguien hacía doble turno, recibía extra. Nadie abusó de eso, ni siquiera Hugo. Los perros suavizaron un poco el silencio. Sombra dormía bajo la mesa del cuarto de mapas. Taro se acostumbró a tumbarse en la escalera que bajaba a la escotilla del sótano. Nada pasaba por allí sin recibir un gruñido. Pero la calma nunca fue real. La cámara 3 captó al primer observador el día 76. Un hombre con chaqueta marrón, mochila al hombro y rifle cruzado en el pecho. No se movía como saqueador. Barría esquinas, revisaba reflejos, permanecía bajo y usaba cobertura. No probó puertas. No se acercó demasiado. Solo observó. Lo seguimos durante media hora. Luego salió de cuadro y no volvió. Al día siguiente aparecieron 2 más. Sin insignias, sin banderas, sin uniforme común. Uno llevaba arco compuesto. El otro una escopeta con culata plegable. Mantuvieron distancia de los infectados y rodearon el edificio con un arco amplio, como si tuvieran planos. Daniela y Hugo hicieron la primera guardia esa noche. Nadie durmió. Laura movió los suministros esenciales cerca de la escotilla. Inés preparó botiquines de emergencia. Roque apretó todos los tornillos de las barricadas. Yo revisé trampas, placas de presión y líneas de pesca. Durante 3 noches no pasó nada. A la cuarta, Taro empezó a gruñir alrededor de las 3 de la mañana. No fuerte, solo ese sonido bajo y constante que significa que alguien o algo está demasiado cerca. Abrí la señal de la cámara 4. Estática. Golpeé el monitor con los nudillos. La imagen volvió un segundo y quedó congelada en una figura agachada junto a las jaulas de propano exteriores. No estaba robando bombonas. Estaba colocando algo. No sabía qué, pero no iba a esperar. Desperté a Víctor y a Hugo. Tomamos el corredor,
subimos al tejado y nos colocamos detrás de las unidades de ventilación. No podíamos usar focos. Miramos con ópticas y esperamos. 20 minutos después hubo movimiento cerca de la valla trasera. Alguien se arrastró por un hueco en el montón de escombros. Luego otro. Conté 4. Todos armados. Uno llevaba una radio portátil. No eran vagabundos. No disparamos. Nos quedamos quietos, observando. Tras casi una hora se marcharon. Esperamos otra hora antes de bajar. A la mañana siguiente encontré el dispositivo escondido detrás de un bloque de cemento junto a las bombonas. Era un micrófono casero conectado a una batería y metido dentro de un vaso de café de espuma. El alcance era corto, pero suficiente para escuchar voces y patrones de sonido. Esa clase de equipo no pertenecía a gente desesperada. Tapamos las ventanas superiores, redirigimos cables de cámara hacia el interior, apagamos sensores exteriores durante el día y solo activamos el perímetro completo por la noche. Desde ese momento nos cerramos el doble. Construimos una falsa brecha en el pasillo oeste. Rompimos cristales de vitrinas, vestimos maniquíes con ropa rota, dejamos un rastro de sangre seca y líquido podrido desde la cámara de carne hasta la sección de juguetes, como si alguien hubiera muerto allí y los infectados hubieran entrado. Marcamos símbolos de advertencia en el cristal. También ampliamos la defensa de jardinería, usando carretillas elevadoras para recolocar palés, casetas volcadas y cajas grandes, creando una segunda pared inclinada hacia el aparcamiento. No solo parecía arruinado. Parecía tomado. Nadie que pasara por fuera habría imaginado que dentro seguía funcionando una comunidad. A Laura se le ocurrió usar un altavoz Bluetooth viejo con una grabación en bucle, gruñidos y chillidos captados durante el primer mes, antes de sellar el cristal delantero. Lo pusimos sobre una cornisa, sujeto a un soporte roto. Cada noche, en intervalos aleatorios, reproducía unos segundos de ruido. Lo justo para atraer infectados hacia la entrada principal y mantener viva la ilusión. Funcionó. El día 83, 5 infectados entraron al aparcamiento. 2 se quedaron caminando junto al cristal. Los demás se fueron. Al día siguiente ya eran 8. El día 87, alguien se acercó a plena luz. No llegó hasta la puerta. Se quedó junto a un sedán destrozado a más de 50 metros del muelle sur, miró con prismáticos, escribió algo y se marchó. Supe lo que significaba. Estaban planeando algo. No un ataque inmediato, sino algo metódico. Tal vez querían hacernos salir. Tal vez querían meter infectados. Tal vez ambas cosas. Preparamos contramedidas. Roque montó una falsa explosión con disolvente, aerosoles, cable y una línea de disparo cerca de la entrada frontal. No mataría a nadie, pero lanzaría luz y fuego, suficiente para dispersar a un grupo o distraer infectados. Hugo construyó una barricada de repliegue en el pasillo 12, con contenedores llenos de cristal roto y chatarra afilada. Si alguien intentaba atravesar esa zona, se frenaría o se destrozaría las piernas. No hablamos de lo que haríamos si entraban personas, pero todos lo sabíamos. Rotamos guardias nocturnas. Nadie dormía más de 3 horas seguidas. Los perros sentían nuestra tensión. Se movían menos, se quedaban más cerca de nuestros pies y patrullaban por turnos. Entonces llegó el día 92, y todo se quedó demasiado quieto. No había movimiento fuera, ni sombras en cámara, ni infectados. Al final del día, el aparcamiento estaba vacío. Laura tomó la decisión. Teníamos que comprobar las trampas exteriores y ver si alguien las había desactivado. No podíamos quedarnos ciegos mientras alguien abría una ruta hacia nosotros. Me ofrecí y llevé a Hugo. Nos vestimos con chaquetas acolchadas, guantes tácticos, botas reforzadas y nada que hiciera ruido. Taro vino con nosotros. Salimos por la escotilla trasera después del anochecer y usamos la pared de escombros para ocultar nuestras siluetas. Revisamos cada esquina. Nada. La sangre del escaparate oeste se había secado y cuarteado. Los maniquíes parecían cadáveres de verdad.
La pared exterior de jardinería estaba intacta. El cable de Roque no había sido tocado. Pero el callejón entre las bombonas de propano y el contenedor de fertilizante estaba distinto. Al principio pensé que era basura movida por el viento. Luego vi la huella, no era bota, era zapatilla deportiva. Dibujo profundo, claro, reciente, mirando hacia el edificio. No había huella de salida junto a ella. Solo una, precisa, deliberada. Revisé la valla. Hugo se agachó y barrió la zona con un pequeño visor. Saqué un termómetro infrarrojo. No era gran cosa, pero si alguien había estado allí hacía poco, el calor podía quedar en metal o piedra. Comprobé una tubería hacia el muelle de carga. Estaba tibia, demasiado tibia para esa hora. Nos retiramos por el pasillo de empleados. Dentro, los perros ya estaban alerta. Taro estaba delante de la escalera del sótano, orejas levantadas y mandíbula cerrada. Sombra estaba en una estantería del altillo, con la cola rígida, mirando por una ventilación rota hacia el aparcamiento. No ladraban. Esperaban. Laura nos recibió al pie de la escalera. Inés estaba con ella, sosteniendo una radio de onda corta con ambas manos. Laura me miró, luego a Hugo. Le mostré la foto de la huella. No parpadeó. Solo dijo que subiéramos. Nos reunimos en la sala de mapas. Roque desplegó un mapa aéreo viejo que había construido con imágenes de un dron antes de que el aparato muriera durante el primer mes. Lo marcábamos con chinchetas de colores y lápiz graso. Hugo puso una marca nueva junto a las jaulas de propano. Yo dibujé el patrón de la suela y lo puse junto a una etiqueta que habíamos encontrado, X4. Laura señaló una zona vacía del polígono industrial en el mapa y pegó una cinta verde con el mismo número. Dijo que estaban señalando ubicaciones, numerándolas. Tal vez creían que éramos un depósito de suministros. Tal vez estaban diseñando rutas. Inés se inclinó sobre la mesa y dijo que también podía ser una lista de objetivos. Nadie respondió. Durante las 2 horas siguientes revisamos cada línea de cable expuesta. Reforzamos conexiones con cinta impermeable, movimos las baterías solares 2 pasillos más adentro y recolocamos sensores de movimiento para que activaran tiras LED silenciosas dentro de jardinería, no pitidos. No podíamos permitirnos ruido. Modifiqué el sistema del altavoz señuelo. En vez de bucles regulares, ahora se activaba por un temporizador aleatorio hecho con una alarma de cocina modificada. Lo metimos dentro de una carcasa de 2 cajas metálicas soldadas. Si alguien intentaba desactivarlo, dispararía una bengala detrás de la falsa entrada y atraería atención, pero no hacia nosotros. El día 93 pasó sin contacto. Los infectados volvieron despacio. 6 junto a la ventana de farmacia, 2 cerca de neumáticos, 1 caminando en círculos con la cabeza sacudiéndose como si el tronco cerebral estuviera roto. Víctor propuso una exploración hacia el oeste, hasta una vieja subestación de seguridad donde quizá quedaran radios de respaldo. No estaba equivocado, pero Laura lo rechazó al instante. Demasiado lejos, demasiado expuesto, y alguien estaba observando. Roque y yo fuimos en cambio a una tienda de muebles cercana, apenas a una manzana, casi limpia de infectados gracias al señuelo sonoro. Necesitábamos espuma, lona y marcos metálicos para reforzar la escotilla del sótano. Tardamos 40 minutos. Nos encontramos con un corredor, flaco, sin camisa, sangrando por la boca, rápido, sin reaccionar a distracciones. Lo encerramos en un almacén pequeño y le aplastamos el cráneo con una barra. Dejamos el cuerpo allí. No había tiempo para quemarlo. De vuelta, Daniela ayudó a reforzar el túnel de la escotilla con tubos huecos y barras ancladas a la cimentación. Soldamos chapa sobre el borde interior, dejando una ranura pequeña para mirar. Inés montó un botiquín y 2 lámparas LED sobre el punto de tratamiento, de modo que, si pasaba algo arriba, pudiéramos curar heridas sin abrir del todo la puerta. Esa noche Laura estableció un sistema nuevo de registros. Cada 4 horas alguien actualizaba el tablero, movimiento exterior, energía interna, comida usada, agua hervida, estado de trampas.
Dejamos de pensar en días. Pensábamos en turnos. En el turno 7 del ciclo 26, las alarmas del perímetro murieron. Sin sonido, sin luces, solo una línea muerta. Yo estaba en el cuarto del generador. Roque entró corriendo y revisó los inversores. No había sobrecarga. Inés confirmó que las baterías seguían cargadas. Víctor siguió las líneas internas. Alguien había cortado la conexión justo fuera de la pared de jardinería. No podíamos salir de inmediato. Sombra caminaba de un lado a otro junto a la salida trasera. Taro gruñó una vez y se plantó junto a la escalera. Laura miró la cámara del tejado y dijo, con la calma de quien lee una lista de la compra, que estaban arriba. Tenía razón. La cámara 6, casi muerta pero todavía conectada por un relé largo, mostró dos sombras junto al borde de un tragaluz. Llevaban herramientas pequeñas y cortaban el sello de goma. Respondimos rápido. Cada uno fue a su posición. Yo subí a las vigas sobre el pasillo 15 con un rifle de cerrojo sacado de la sección deportiva. Hugo se metió en el altillo con una escopeta de corredera y una linterna pegada al lateral. Roque activó el sistema de disuasión del suelo. Esperamos. Una figura se inclinó sobre el tragaluz y miró dentro. Llevaba frontal, ropa común en capas y arnés táctico. No había insignias. Apunté, pero no disparé. No mientras no rompiera el cristal. No lo rompió. Tras 5 minutos, ambas sombras se retiraron. No hubo brecha, pero no estaban intentando entrar a ciegas. Nos estaban midiendo. Más tarde oímos disparos lejanos, varias ráfagas y luego silencio. Quizá a 1 kilómetro. Laura pensó que estaban atacando otro refugio. O quizá los infectados los encontraron primero. Apagamos todos los sistemas no esenciales, ocultamos el calor del generador tras un falso disipador, eliminamos reflejos de cámaras exteriores, subimos la escalera del techo al ático y sellamos la escotilla desde abajo con barras de acero. Pasaron 3 días sin incidentes, pero nadie creyó que hubiera terminado. En el cuarto turno del ciclo 28, Sombra no volvió de una ronda. Normalmente daba 2 vueltas por el nivel superior antes de regresar al puesto de Laura. Taro ladró corto, bajo, casi como una llamada. La encontré cerca de electrónica, viva, acorralada, con la cola atrapada por un soporte de altavoz caído. Levanté el metal con cuidado. No gimió. Solo me lamió la muñeca y volvió cojeando. La llevamos a la estación médica y vendamos la herida. Laura no dijo nada, pero pasó la noche a su lado. A la mañana siguiente, Víctor me dijo que quería mirar el paso elevado del sur, apenas visible desde la cámara del techo. Había visto figuras allí, señales de linterna. Discutimos durante horas. Al final acepté, pero solo si iba yo también. Hugo se ofreció. Salimos al amanecer con mochilas ligeras, equipo mínimo, un rifle con supresor improvisado, 2 pistolas y radios de onda corta. Laura quedó al mando. Daniela vigilaría cámaras. Salimos por la ruta de escombros a las 5:40. El aire estaba frío, sin viento, sin infectados a la vista. A mitad de la rampa del paso elevado encontramos un sedán quemado. Tenía agujeros de bala en un lateral y sangre seca sobre el capó. Dentro no había cuerpos, solo correas cortadas de los asientos traseros y un auricular de radio roto. No olía a carne. Lo ocurrido no era reciente, quizá varios días. Toqué la puerta del conductor. La pintura se deshizo en escamas frías. Los asientos estaban medio derretidos, curvados sobre sí mismos. Alguien lo había incendiado a propósito para cubrir pruebas. Hugo vigiló mientras abría el maletero. Dentro había una caja de plástico, deformada por el calor. Parecía haber sido un contenedor de suministros. No la abrí. Ya no importaba. Víctor volvió desde la barrera con otra etiqueta. Mismo estilo que la 14. Esta decía 6 beta, atada con una brida a un poste kilométrico arrancado.
En la viga de acero detrás había 7 muescas raspadas. Un conteo deliberado. No nos quedamos. Demasiado abierto. Sin cobertura por oeste ni sur. Si alguien miraba desde altura, ya nos había visto. Regresamos pegados a la mediana, revisando ventanas y tejados. A 5 manzanas del hiperalmacén oímos algo. No eran pasos. Era un arrastre suave sobre el asfalto. Nos agachamos detrás de una máquina expendedora volcada y miré con el visor compacto. Una mujer caminaba por la acera. Cojeaba. Llevaba la ropa rota, la cara quemada por el sol, ningún equipo, ninguna bolsa, ningún arma, solo un móvil agrietado en la mano izquierda. La cabeza le daba pequeños tirones y la boca se movía como si hablara con alguien invisible. Víctor susurró si estaba infectada. La observé más. No se movía como los otros. No tenía sangre alrededor de los ojos ni heridas abiertas. No atacaba. Solo caminaba hacia adelante, murmurando. La dejamos pasar. Sin contacto. Sin sonido. Nunca miró hacia nosotros. No reconocí ese comportamiento. Podía ser infección temprana, trauma, hambre, o quizá algo que ya no tenía nombre. Pero no estábamos en condiciones de ayudar a nadie ahí fuera. Volvimos 1 hora antes del anochecer. No había brechas. Los perros nos esperaban en el túnel trasero. Sombra cojeaba menos. Laura no preguntó hasta que pasamos la segunda barricada. Entonces dijo solo, habla. Le conté todo, el coche, la etiqueta, las muescas, la mujer, el espejo de señales del paso elevado apuntando hacia el sector de almacenes. Eso confirmaba lo que temíamos. Alguien estaba marcando ubicaciones fijas, quizá puntos de reunión, quizá objetivos. Laura no dudó. Dijo que teníamos que colapsar esa ruta. Esa noche, Roque y Hugo llevaron 2 bidones de combustible al lado exterior de la valla de jardinería. Mojaron el callejón entre la tienda y la vía de acceso, colocaron 2 líneas de cobre enrollado como ignitores y lo conectaron a una batería de coche con un interruptor oculto dentro de una lata señuelo junto al poste del cable trampa. Cualquiera que entrara por ese lado activaría una ignición a nivel del suelo. No incendiaría todo el callejón, pero quemaría el acceso y enviaría un mensaje claro. Pasaron 2 días. Luego, a las 3:19 durante el turno de Daniela, la lata se activó. El fuego iluminó el aparcamiento durante 12 segundos. Un infectado atrapado en las llamas se retorció, chilló y cayó. Pero no vimos a nadie más. Quien lo activó había sido rápido. Taro y Sombra volvieron a ponerse en alerta. Daban vueltas, ladraban a pasillos vacíos. Movimos el inventario de Laura al cuarto de descanso del muelle y doblamos la rotación de cámaras. También modificamos una cinta transportadora de las cajas para usarla como superficie de disparo. Si algo de más de 20 kilos la pisaba, activaría un relé y encendería bombillas en las vigas superiores. En el ciclo 30, tercer turno, noté que una de las trampas de estantería había sido desarmada. No rota. Desarmada. El hilo de pesca estaba cortado limpiamente. Sin marcas de arrastre, sin pelea. Un corte preciso. Alguien había estado dentro, poco tiempo, con cuidado. Reuní a todos. Dije que teníamos 2 opciones, fortificar y esperar el siguiente movimiento, o salir y rastrearlos. Laura lo cerró de inmediato. No íbamos a exponer el refugio por curiosidad. No estábamos listos para una guerra. Tenía razón. En vez de eso, duplicamos trampas, creamos pasillos falsos e instalamos estanterías colapsables sobre brazos giratorios. Si alguien entraba demasiado en el pasillo 12, la estructura caería detrás y lo encerraría contra una tabla de puntas. Roque dijo que nos daría 20 segundos. Era suficiente. También usamos los maniquíes con más inteligencia. Les quitamos ropa vieja, cubrimos sus cabezas con plástico y los vestimos con equipo saqueado. Desde lejos parecían guardias armados.
Los colocamos cerca de esquinas y ventanas, sujetos con alambre y barras. Funcionó mejor de lo esperado. El día 98, una figura se acercó a la esquina este de jardinería, se detuvo, miró durante varios minutos y se retiró. Sin disparos. Sin intento de entrar. Solo observación. Dejamos el maniquí allí 3 días más. Cada vez que la cámara captaba movimiento, la figura reaparecía en el mismo lugar, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Eso significaba que esperaban algo. Nos mantuvimos cerrados. La rotación de comida seguía estable. El agua pasaba por filtros de camping y barriles de gravedad apilados junto a estanterías oeste. La energía solar aguantaba, pero todos los sistemas no esenciales permanecían apagados. Taro dejó de dormir arriba. Se acostaba junto a la escalera interior. Sombra volvió a vigilar las ventilaciones superiores. Casi no cojeaba. En el ciclo 33, Inés captó una señal débil en la banda ancha. Primero estática. Luego una voz masculina, tranquila, repitiendo lo mismo, paquete listo, ubicación 4, confirmar visual. Sin nombre, sin identificación, sin código de frecuencia. Repetía la frase una y otra vez. Grabamos el audio y lo escuchamos. Tenía un eco leve, como si se transmitiera desde un túnel. Roque pensó que podía ser una retransmisión desde un repetidor corto. Laura marcó ubicación 4 en el mapa. Coincidía con el almacén que vimos desde el paso elevado, el mismo lugar hacia donde apuntaba el espejo. Esperamos respuesta. Nunca llegó. Solo silencio tras la 5ª repetición. Permanecimos encerrados 3 ciclos más. Sin movimiento, sin brecha, pero la tensión no se fue. Dormíamos con radios sujetas al cinturón. Yo trasladé mis cosas al sótano de forma permanente. Hugo instaló una segunda cerradura dentro de la escalera por si acaso. Entonces, en el ciclo 36, a las 4:12, la energía parpadeó un segundo y se apagó. Todo cayó. Cámaras, luces, sensores, ventiladores, relés. Tomé una linterna y corrí a la caja de unión solar. Roque ya estaba allí. Un inversor se había fundido. Cables quemados. No era vejez. Era sabotaje. Alguien había provocado un corto en el cable principal usando un tramo de alambre de cuchilla, metido por una ventilación hasta el nodo expuesto. Debía haberlo colocado antes y activado cuando el panel alcanzó máxima carga. No había otra explicación. No fue clima. No fue desgaste. Alguien subió durante uno de nuestros turnos muertos y lo dejó preparado. Roque revisó las quemaduras sin decir palabra. Tenía los nudillos pelados de subir al techo 2 veces esa semana. Desconectó lo que quedaba. Trabajamos en silencio porque no había nada que decir. Reparé lo posible con cobre sobrante, empalmes retorcidos y abrazaderas. El segundo banco de paneles funcionaba, pero no podía alimentar todo. Con suerte recuperaríamos sensores de movimiento y una línea de cámaras. Lo demás, luces, ventilación y red interna, debía quedar apagado. Corté circuitos no críticos desde el cuadro del muelle. Inés y Hugo montaron 4 faroles con interruptores simples a lo largo de la ruta principal, de Farmacia a Mando. Era suficiente para que nosotros no tropezáramos. Para cualquiera que no conociera la tienda, el interior sería un laberinto negro. Laura trasladó el sistema de filtrado de agua al sótano. Ahora herviríamos todo. Sin esterilizadores UV. Eso significaba más combustible, más tiempo por cada garrafa y más ruido. No había otra opción. Esa noche no dormimos. Los perros tampoco. Poco después de las 4 de la mañana, Taro dio su señal, 3 ladridos cortos, sin gruñido. No era al azar. Era su aviso para movimiento armado. Humanos. Entrenados. La cámara 1 volvió por un instante, alimentada por reserva pequeña. La imagen temblaba, pero bastó. 5 figuras se movían por el corredor sur. No llevaban uniformes,
pero sí ropa por capas, arneses tácticos, guantes, tobillos vendados con cinta. Avanzaban rápido. Uno cargaba una palanca. Otro llevaba cizalla en la espalda. Laura ya estaba en el túnel, armada. Me pasó la segunda radio y fue a bloquear la escotilla de la escalera. Daniela tomó el relé de respaldo y vigiló por ranuras entre estantes. Los intrusos no entraron de golpe. Primero revisaron el perímetro. Uno levantó el puño, luego extendió 2 dedos. Se agruparon junto a la puerta lateral de propano, el mismo acceso donde encontramos la etiqueta X4. El de la palanca la metió bajo el marco. Otro pegó una carga plana contra la placa oxidada del cerrojo. No hubo explosión. Solo un chasquido eléctrico bajo y un siseo. Humo, quizá espuma térmica. Cuando la carcasa cedió, empujaron la puerta. La primera línea trampa no los atrapó. La habían visto. La segunda sí. Estaba escondida detrás de una fila de bolsas de tienda plegadas, apenas a unos centímetros del suelo. Uno la enganchó con la bota. Eso activó la caída de la tabla de puntas en el pasillo 10. Los tubos metálicos bajaron desde arriba y golpearon una pila de carros cargados que habíamos dejado como barrera. El ruido no solo rebotó dentro. Salió por el corredor trasero abierto. En segundos los infectados comenzaron a moverse. La cámara 2 revivió lo justo para mostrar la entrada frontal. Al menos una docena empujaba hacia adelante, atraídos por el estruendo. Los gemidos regresaron deprisa. Dentro oímos botas corriendo por el pasillo de menaje. Avisé a Hugo por radio. Estaba en posición con Víctor sobre el muro de estanterías de temporada. Roque aguardaba detrás de los congeladores con martillo y linterna. Inés se encerró en la farmacia, preparada para tratar heridos. Los intrusos se dividieron en 2 grupos. Uno fue hacia las oficinas cerca de neumáticos. El otro hacia la rampa de jardinería. Todavía no habían encontrado nuestra escotilla del sótano. Buscaban botín, suministros o personas. Esperamos hasta que uno pisó la cinta transportadora de cajas. Las bombillas de las vigas se encendieron. Esa era la señal. Hugo soltó una carga de destello fabricada con un extintor y 2 bengalas solares. El estallido aturdió al grupo de la puerta. Víctor disparó un aviso, solo uno, a través del muro de estantes. La bala no alcanzó a nadie, pero golpeó el suelo con suficiente fuerza para dejar claro que los habíamos visto. Luego llegó el grito. Uno de los intrusos había entrado al pasillo 14, donde dejamos la puerta colapsable. Le atrapó el tobillo. El hueso se rompió limpio. No podía moverse. No lo rematamos. No hacía falta. Los otros 4 entraron en pánico. Uno corrió hacia un pasillo lateral y chocó contra una vitrina de camping. Otro retrocedió y activó una trampa rodante, carros llenos de chatarra que cruzaron el paso como una pared. Cayó fuerte. Los 2 últimos huyeron hacia la salida por donde habían entrado, pero los infectados ya estaban allí. Los gemidos eran más fuertes, más cercanos. El aparcamiento estaba lleno. Al menos 20 muertos se agolpaban en el corredor. Hugo hizo señal de no disparar. Asentí. Nos retiramos. Dejamos que el edificio trabajara. En minutos, los 2 que intentaban escapar fueron alcanzados. Uno consiguió salir por la puerta, pero no avanzó ni 4 metros. Los infectados eran demasiado rápidos. El segundo ni siquiera llegó a tanto. Tropezó con un carro caído y desapareció en las sombras. El del tobillo destrozado intentó arrastrarse. Tenía el hueso saliendo por la piel. Lo vi avanzar sobre los codos sin pedir ayuda, apretando los dientes. No lo ayudamos. Al amanecer, el único sonido era el de los infectados arrastrando los cuerpos hacia el aparcamiento. Hicimos una revisión completa. Encontramos 2 cuchillos, un mapa, una radio de onda corta y un móvil desechable con un pequeño panel solar pegado atrás. No tenía contactos ni mensajes.
Solo una imagen, una toma aérea del hiperalmacén desde altura, fechada 2 semanas antes. El mapa tenía 6 ubicaciones marcadas. 4 tenían círculos rojos tachados. Una coincidía con el almacén del paso elevado. Otra con una estación de bomberos que vimos apagarse en el segundo mes. Las otras 2 eran desconocidas. Nuestro edificio tenía una H amarilla. Nada más. Laura extendió el mapa en mando y trazó las líneas con el dedo. Cazaban ubicaciones, bases, depósitos, cualquier refugio fortificado. Inés abrió la radio y revisó la batería. Todavía estaba tibia. Giró el dial. Estática. Luego una voz diferente, más joven, nerviosa: verificación de estado, equipo 4, informen, recuperación incompleta, repito, informen. No contestamos. Roque despojó el equipo del cuerpo que quedó entero. Lo arrojamos por el conducto trasero. Quemamos la ropa, rompimos el móvil y sumamos las armas al depósito. Uno de los rifles estaba en buen estado, un cerrojo antiguo con mira. El otro era un calibre pequeño con supresor casero hecho con tubo de linterna y arandelas. Funcionaba apenas, pero las marcas de calor indicaban que había disparado mucho. Los encerramos en la caja del sótano marcada como último recurso. Víctor limpió la sangre de una navaja plegable y la dejó en el estante del taller. Inés sirvió unas tijeras médicas y las guardó en un paquete limpio con antisépticos. Roque conectó una bolsa de hidratación al barril recolector de agua. Nada se desperdiciaba. Esa noche Laura hizo una reunión en silencio. Sin luces, sin radio, solo gestos, notas y susurros. Escribió con tiza en el suelo: no será el último grupo. Nadie discutió. No sabíamos si los muertos del ataque habían enviado el mensaje de radio o debían responderlo. En cualquier caso, alguien sabía que faltaban. Alguien esperaría una confirmación. Y si el mapa era correcto, nosotros éramos el único lugar conocido que seguía en pie. Eso nos convertía en prioridad. Durante los 2 días siguientes trabajamos sin descanso. Retiramos todos los cables de cámara visibles desde fuera, sellamos ventilaciones expuestas al techo, colocamos tiras de aluminio en pasillos externos para detectar reflejos si alguien usaba ópticas infrarrojas. Unté aceite en el tragaluz norte para que desde arriba pareciera roto y opaco. Movimos el área de descanso más profundo en el corredor subterráneo. La antigua sala de descanso quedó vaciada y transformada en refugio falso: colchonetas, diarios inventados, una guirnalda quemada, cajas abiertas y basura organizada. Si alguien entraba y la encontraba, pensaría que ya nos habíamos marchado. Los perros no volvieron a relajarse. Sombra dejó de patrullar el altillo. Se quedó abajo, pegada a Laura, durmiendo con la cabeza orientada hacia el túnel. Taro no abandonó la escotilla. Se sentaba junto a ella durante horas, inmóvil, escuchando. Yo trasladé mi catre al cuarto de máquinas y empecé a dormir por turnos con Hugo. Uno siempre despierto, uno siempre junto al panel de relés. Laura ajustó la comida: más proteína para los turnos nocturnos, menos para los ciclos de descanso diurno. Nadie protestó. El día 205, una señal nueva llegó por radio. Más fuerte, más clara. Una voz masculina plana, en español neutro, repitiendo cada 15 segundos: convoy de reabastecimiento desviado, supervivientes reportarse a coordenadas 5 Delta para extracción, ventana limitada. Las coordenadas eran fáciles de leer. Coincidían con un centro logístico fuera de la ciudad, uno de esos depósitos vallados para distribución regional de comida y medicinas. Había ardido en el segundo mes. No teníamos razón para ir. Pero el mensaje estaba mal. Demasiado limpio. Sin identificador. Sin ruido de fondo. Nada que demostrara que era real. Y el momento era demasiado conveniente, justo después del ataque fallido. Laura lo marcó en la pared como señuelo a Roque, desconectó la antena y dijo que no escucharíamos nada hasta reajustar físicamente el sintonizador. Cuantas menos voces oyéramos, menos posibilidades de caer en una trampa. Esa tarde Taro volvió a gruñir,
bajo y estable, distinto. Seguí su mirada hacia la escotilla superior y escuché. Entonces lo oí, pasos lentos, deliberados, uno solo. Una bota raspando. Silencio. Otro paso. Nos quedamos quietos. Víctor subió por el túnel hasta la mitad de la escalera y pegó la oreja al panel. Yo aguardé abajo con el rifle listo. Hugo rodeó por la segunda ruta. 15 minutos después, nada. Silencio total. Sombra empezó a caminar de un lado a otro, rascó una vez la pared y se sentó. No dormimos esa noche. Laura rotó a todos por puntos de observación. Inés tomó 2 pastillas de cafeína que reservábamos y aguantó hasta el amanecer. Por la mañana no había huellas en el techo. Ni sombras, ni marcas, ni olor, ni rasguños. Lo clasificamos como una prueba de presión o un explorador comprobando si reaccionábamos. Para entonces nos quedábamos sin cable solar fresco. Las secciones quemadas no servían, y los reemplazos hechos con cableado de decoración no aguantaban. Roque desmontó el último set exterior y dijo que el sistema duraría quizá un día más si no alimentábamos nada salvo el relé de cámara. Eso significaba pasillos oscuros otra vez. Envié a Hugo y Daniela con equipo completo a una tienda de caravanas 3 calles abajo. Salieron al atardecer, cruzaron el campo detrás de un lote de neumáticos usados y treparon una valla rota. No vieron infectados. La tienda estaba saqueada, pero algunas instalaciones solares seguían allí. Arrastraron 3 paneles durante 5 horas. Solo uno funcionó. Roque lo conectó manualmente al inversor más pequeño y lo redirigió a 2 baterías de coche de reserva. No duraría para siempre, pero recuperamos detección de movimiento. 2 noches después, saltó movimiento en el lado este. Esta vez no eran personas. Infectados. 11, quizá 12. Algunos frescos. Otros con extremidades torcidas. Uno no tenía manos y avanzaba usando los codos. No vagaban. Se movían con propósito. Lentos, pero todos en la misma dirección hacia nuestra pared. No encendimos luces. No activamos el audio. Observamos. Llegaron al campo de escombros exterior y se detuvieron como confundidos. Uno avanzó, chocó contra el contrachapado de la falsa brecha y retrocedió. Entonces sonó un silbido. Largo, sostenido, humano. No venía de ellos. Venía de más adentro del aparcamiento, justo fuera del alcance de la cámara. Los infectados se detuvieron. Todos. Luego uno giró. 2 más lo siguieron. En segundos, el grupo entero empezó a retirarse por donde había venido. Hugo susurró lo que todos pensábamos: alguien nos controla. La implicación fue peor que el evento. Habíamos visto saqueadores usar infectados antes, encerrarlos en autobuses, dirigirlos hacia una puerta durante robos, soltarlos como ruido vivo. Pero esto era distinto. Calmo, preciso, medido. Como si alguien estuviera usándolos para tantear defensas. Esa noche Laura escribió una sola frase en la pizarra del sótano: los que quedan saben usar a los muertos. Revisamos todo lo de las últimas semanas: señales, movimientos, equipo recuperado, huellas, etiquetas, mapas. Todo apuntaba en una dirección. Quien nos observaba no solo saqueaba. Estaba experimentando. Laura propuso medir tiempos de respuesta. Cada persona tendría zona asignada. Desde alarma hasta posición, cronometrado. Reporte al tablero. Sin excusas. Esa fue nuestra rutina durante 3 ciclos. Luego, justo antes del ciclo 40, llegó una transmisión limpia por onda corta, sin que nosotros enviáramos nada: señal 4, estado desconocido, movimiento terminado, activo alternativo iniciado, interferencia confirmada. Después se cortó. Roque me miró y dijo sin emoción que no habían venido a llevarse suministros. Habían venido a probar qué tan rápido respondíamos. Desde entonces estamos en silencio. Comunicaciones apagadas.
Sin emisiones, sin señales entrantes, sin luces activas salvo lo mínimo. No hemos vuelto a oírlos. Pero jardinería todavía huele a combustible quemado. Los perros duermen por parejas. El generador solo funciona hora y media al día. Racionamos el ruido igual que racionamos la comida, 90 minutos de energía, 8 litros de agua hervida, una lata por persona para residuos, cada tarea medida. Nadie se queja. Si alguien deja un interruptor activo o una trampa sin armar, lo reconoce, lo corrige y sigue. Ya no podemos permitirnos ser frágiles. Hugo terminó de reforzar el túnel este hace 2 días. Soldó media estructura de un perchero desmontado al raíl inferior, con la flexión justa para colapsar bajo presión y bloquear el paso en ambas direcciones. Lo probamos 3 veces con carros cargados. Aguantó. Luego Víctor cubrió la parte superior con baldosas rotas y cristal. La entrada queda sellada, pero si un día necesitamos usarla como salida trasera, existe. Inés rediseñó la farmacia. Ya no es solo una estación médica. Es triaje, cuarentena y almacenamiento. Convirtió 2 congeladores verticales en armarios, uno lleno de vendas, antisépticos, gasas y antibióticos estables, el otro con suplementos clasificados por función. Daniela la ayudó a montar un cabestrillo de emergencia hecho con delantales rotos y hebillas viejas. Es feo, pero funciona. Roque volvió a rehacer el sistema solar. El panel dañado quedó fuera. Los otros 2 fueron limpiados, sellados y colocados en la escalera de emergencia oeste, donde reciben unas 6 horas de luz útil. Desmontó televisores de exposición, mesas de moicables HDMI para rescatar cobre. Con eso y cable de la sección de pintura, logró alimentar un núcleo de batería rotativo. No es mucho, pero tenemos sensores de movimiento en 3 accesos principales, luz de respaldo en el túnel y podemos encender la cadena principal de cámaras durante 20 minutos por vez. Laura cambió las rutinas. Quitó la tabla grande de la pared porque, según ella, empezaba a recordarnos lo que no teníamos en vez de lo que sí. Ahora usamos pulseras de colores, verde para descanso, rojo para perímetro, amarillo para utilidad, azul para apoyo. Cambiamos cada 24 horas. Mantiene a todos en movimiento. Nadie desaparece entre tareas. Los infectados siguen cruzando el aparcamiento exterior. La mayoría no se queda. Algunos llegan atraídos por restos de quemaduras o por lo que quedó tras los contenedores. Uno en particular, una mujer con lo que parece un uniforme de enfermera roto, lleva 3 días caminando en un círculo pequeño cerca de la entrada trasera. No la molestamos. Ella no nos molesta. Pero de vez en cuando inclina la cabeza hacia los maniquíes y se queda quieta, como si algo en ellos la confundiera. Luego sigue caminando. Los exploradores humanos no han vuelto desde la última transmisión. No hemos escuchado silbidos. No hay señales nuevas. Ni siquiera movimiento. Está demasiado tranquilo. Pero nadie se deja engañar. El silencio solo es una fase. Nosotros también hemos aprendido a vivir dentro de él. Daniela volvió a leer. Encontró novelas juveniles en una caja de devoluciones y ahora lee durante sus descansos con sombra a los pies. Laura finge no mirarla, pero la mira. Inés duerme poco y reorganiza la farmacia cuando no sabe qué hacer con las manos. Roque habla con las baterías como si fueran animales tercos. Víctor patrulla sin que nadie se lo pida. Hugo sigue siendo raro, sigue comiendo solo a veces, pero ya no lo miramos como intruso. Cuando Taro gruñe, Hugo es casi siempre el primero en levantarse. Yo sigo aquí, en el cuarto de mapas, con una hoja de cuaderno vacía y galletas viejas en la mano, escuchando el edificio respirar. Las puertas delanteras parecen destruidas. Los maniquíes siguen colgados. Los infectados siguen creyendo que el sonido del altavoz viene de otros muertos. Los saqueadores creen que este lugar ya cayó. Y tal vez algún día todos tengan razón. Tal vez el próximo grupo no venga a probar tiempos, sino a abrirnos desde arriba. Tal vez esos que silban a los muertos encuentren otra forma de dirigirlos.
Tal vez la mujer del aparcamiento deje de caminar en círculos y mire directo a la cámara. Pero esta noche Laura duerme. Daniela terminó su ronda. Taro y Sombra están arriba. El generador está apagado. Nosotros no hacemos ruido. Y mientras el edificio permanezca oscuro, roto por fuera y vivo por dentro, seguimos teniendo una oportunidad. No una promesa. No esperanza limpia. Solo una oportunidad medida en cables, latas, perros atentos, manos cansadas y trampas que aún no han fallado. En este mundo, eso es casi lo mismo que un milagro.